Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy tengo una reseña después de tanto tiempo sobre un libro que francamente me impresionó bastante y no sé, yo quería venir y hablar con ustedes de este libro, compartirles un poco sobre cómo fue mi experiencia al leerlo e inclusive qué deja. Así que vamos a empezar de una vez. Vamos a hablar de Comprometida, una historia de amor de Elizabeth Gilbert. Elizabeth Gilbert es una escritora que ha escrito no solamente biografías, sino también memorias, historias cortas, ensayos, pero es una escritora estadounidense que ha sido muy reconocida sobre todo por su libro de Comer, Rezar, Amar, que ya sabemos que fue un boom en el 2007 más o menos. El libro salió en 2006, si no me equivoco, y después, 4 años después, ella sacó Comprometida. Y bueno, podríamos hablar de muchísimas cosas sobre este libro, pero yo quiero primero hablarles un poco de el libro que lo antecede, por si es que no lo has leído, aunque tengo que recalcar que no es necesario que tú leas Comer, Rezar, Amar para entender este libro y para poder encontrarle un sentido como tal al libro. Así que vamos a hablar un poquito primero de Comer, Rezar, Amar, que de hecho ya he hablado de este libro creo en un video anterior o 2 videos anteriores, no me acuerdo, y es más ese viaje que hace ella de introspección para amarse, para recordar quién es, y la verdad es que es de mis libros favoritos. De hecho lo tengo súper marcado por muchos lados porque es de esos libros que realmente te ayudan, ¿no? No tengo como una definición de qué es en sí un libro de superación personal. No me gusta decir que un libro es de superación personal porque a veces nosotros leemos cosas que nos ayudan y que no están catalogadas como tal, ¿saben? O en sí, en general, todos los libros te ayudan, todos los libros te dan enseñanzas. Entonces no podríamos catalogar un libro como superación personal o como un libro de enseñanza. Al menos a mí es algo que francamente no me gusta mucho. En general, Comer, Rezar, Amar tiene también una película que si tú no quieres leer el libro, te doy chance de que leas la película. De todos modos vas a entender perfectamente todo esto. Está muy bien hecha la película, además incluye muchas cosas que viene aquí en el libro, pero obviamente tener el libro te da la ventaja de que tengas a tu alcance ciertas enseñanzas que te deja la película o que te deja la obra en sí, para que las puedas releer y releer las veces que tú quieras. Una vez dicho más o menos de qué trata Comer, Rezar, Amar, que ya como le dije es un viaje de superación personal, un viaje de amarse a uno mismo, de encontrarse, de encontrar ese amor que uno tiene para poder llegar a amar a alguien más. Después de todo el boom que fue Comer, Rezar, Amar, en 2010 Elizabeth Gilbert saca Comprometida, y ella lo dice muy claramente que no tenía en sí una idea fija de qué quería expresar en su siguiente libro, ya que para ella fue una presión muy grande después de Comer, Rezar, Amar el hecho de tener que sacar otro libro, porque ella creía que la gente iba a esperar algo de ella. Ella decía, ¿ahora qué voy a hacer? Tampoco puedo acostumbrar a mis lectores a que solamente escriba este tipo de cosas. Ella dice que el boom de Comer, Rezar, Amar para ella fue una cosa bastante interesante porque ella estaba acostumbrada a hacer periodismo para un público masculino en general. Entonces con Comer, Rezar, Amar se le aperturan las puertas hacia un público más femenino y a ella se le deja de considerar una escritora como tal y se le empieza a considerar de esas escritoras de novelas rosas, y ella no lo consideró como un halago, sino todo lo contrario, porque sentía que su trabajo todo el trabajo que había detrás de Comer, Rezar, Amar había quedado en el olvido o ya no se estaba tomando con la seriedad de vida con la que ella lo tomaba. Entonces, cuando ella escribe el siguiente libro, dice que no le gustó nada porque parecía algo fingido, algo que trataba de replicar lo que había sido Comer, Rezar, Amar, y entonces lo volvió a hacer y volvió a hacer sin querer otra novela autobiográfica como lo es Comer, Rezar, Amar, con esta que es Comprometida. ¿Y de qué va el libro? En Comer, Rezar, Amar se pone el tema de que ella acaba de salir de un divorcio
y conoce a Felipe, quien sea su actual esposo. Ella le cambia los nombres a las personas en sus libros para que no tengan, pues ya saben, ciertos problemas, ¿no? El chiste aquí es que ella tiene un miedo con el compromiso y con el matrimonio más que nada. Y no solamente ella, se da cuenta de que su pareja también. Al cabo de un tiempo, viajando de un país a otro, le prohíben a Felipe la entrada a Estados Unidos, ya que pues no puedes estar ingresando a un país y luego irte y luego volver a entrar, e irse y volver a entrar con una visa de turista. Necesitas forzosamente otro tipo de visado, o en todo caso casarte con ella, es lo que le proponen en las aduanas. Y el chiste aquí es que sacan a Felipe del país, no lo deportan, sino que literalmente lo expulsan y le dicen que no puede regresar a Estados Unidos nunca más porque ha excedido el límite de visitar el país y que lo ha hecho de una forma pues un poco ortodoxa, vamos a decirlo de esa forma. Entonces ella dice, ¿qué voy a hacer? No puedo pues no ayudarlo, además él tiene ciertos trabajos aquí, tiene que ganarse la vida, ¿no? Y Estados Unidos es un mercado más grande, no puedo solamente quedarme con ojos ciegos y hacer que no vi nada y dejarlo ahí. Entonces ahí mismo en esa oficina, mientras lo están interrogando a Felipe como si fuera un criminal más, ella le dice, pues vamos a casarnos. Una idea que podría ser la más coherente después de tantos años de relación, pero tanto para él como para ella no era algo que ellos querían. De hecho, ellos habían establecido que no querían casarse nunca más. A partir de ahí, todo el libro es alrededor del matrimonio y cómo perderle ese miedo al matrimonio. Es un libro bastante interesante si tú te tienes miedo al compromiso, o si tú te divorciaste, o si tú eres de esas personas que siempre ha dicho yo no me quiero casar, nunca me voy a casar. Yo te recomiendo mucho que lo leas, no para que cambies tu forma de pensar, porque de hecho este libro no hace eso. En ningún momento trata de meterte una idea a la cabeza. Al contrario, tiene bastantes datos históricos, datos de psicología, sobre lo que es el matrimonio, sobre cómo fue desarrollándose ese concepto del matrimonio desde la religión hasta llegar a una sociedad en la que los patrones ya no son los mismos que hace 30 años, por ejemplo. Obviamente este libro salió en 2010, así que tendríamos que tomar en cuenta que está hablando o dirigiéndose hacia cierto público que ya son 10 años, 12 años, ok, estamos en 2022. Pero aún así es sorprendente cómo, a mí me sorprendió mucho cómo el concepto de matrimonios fue modificando hasta un punto en el que hoy en día ya hay ciertas necesidades que escapan no solamente de las manos del gobierno o de la sociedad, sino de nosotros como personas y de ese término que tenemos muchas veces sobre casarse y sobre esas obligaciones que vienen después. Básicamente de eso trata el libro, aborda diferentes conceptos de matrimonio, diferentes conceptos de por qué tenemos que casarnos o por qué viene esa decisión, ¿saben? Y no solamente eso, sino también las necesidades como sociedad que han hecho que el concepto de matrimonio evolucione, ya que si como bien sabemos en el siglo XVIII, por ejemplo, la gente no se casaba por amor, se casaban por obtener ciertos bienes e intercambiar los mismos. Y hoy en día la gente se casa y luego se divorcia porque ya no son felices. Entonces ella cuestiona hasta qué punto necesitas tú casarte. ¿Realmente es necesario o realmente solo lo haces porque la pareja como tal es la que requiere de ese papel, de ese documento para de alguna manera enaltecer lo que se considera como su relación o ese matrimonio y tener testigos, tener a alguien que digan sí es cierto, tal persona le juró amor eterno a esta otra? Es un libro bastante interesante, pero tiene desventajas. Las desventajas que yo le encontré al libro, más allá de que, bueno, si ella no es una experta en
en matrimonio, tampoco es psicóloga ni nada de esto. Eso podría ser tal vez una opinión en contra, porque pues si tú buscas una opinión experta, obviamente ella te da datos, pero a final de cuentas es un libro narrado como si tu amiga que se va a casar te lo estuviera contando, o si tu amiga que te tiene miedo al matrimonio te estuviera contando su experiencia. Y es básicamente eso, la experiencia que ella tuvo mientras había todo este papeleo en aduanas, mientras ella hacía esta investigación periodística, vaya, porque ella es periodista, sobre los conceptos del matrimonio, sobre diferentes culturas y cómo lo celebran. Una en contra podría ser eso, que realmente solamente son datos al aire y al final el que tiene que tomar la decisión eres tú, aunque puede ser dependiendo del enfoque de cada quien. Y otro en contra que yo le encontré, otro en contra que encontré a este libro es que no tiene diálogos. A diferencia de Comer, Rezar, Amar, en el que está dividido en diferentes cuentos, vamos a decirlo así, que se te hace el libro bastante rápido de leer, en este no pasa eso, porque aunque está dividido en capítulos, divide más bien como si fuera en temas, ¿saben? Porque habla de la individualidad en el matrimonio, luego está hablando de, está hablando del matrimonio y la historia. Entonces te habla un poco de la historia del matrimonio, es más como una tesis, ¿saben? Entonces no hay tantos diálogos. Si tú estás acostumbrado a leer novelas, porque pues tienen los diálogos, no estás acostumbrado a leer grandes descripciones, creo que este libro no sería para ti. Pero si al contrario estás dispuesto a darle el tiempo necesario para leerlo, yo la verdad lo empecé a leer hace 2 meses, pero no había tenido tiempo de leer, la verdad, entonces nada más lo estaba leyendo como en fragmentos. Aún así se me hizo, pues no pesado, pero se me hizo un poco lento. Por eso, si yo tuviera que calificarlo en estrellitas, le pondría 4 de 5 estrellitas, porque realmente el no tener diálogos, y aunque ella te describe cómo hay personajes o hay ciertas personas alrededor de toda su historia, no sientes esa identificación dentro de lo que es el libro con algunos otros personajes, porque realmente no es como que haya personajes, aunque sea una novela biográfica, y sabemos que sí los hay porque pues está ella, está su marido y demás. Realmente no existe eso en cuanto a diálogos, en cuanto a que sea una historia lineal, ¿saben? Es más un libro como de investigación, es un libro que sí te dice qué pasó después, ¿no? Porque si tú ves la película de Comer, Rezar, Amar o lees el libro, dices, pero ok, se fueron, pero ¿qué pasó después con Felipe? ¿Se casó con él o no se casó con él? Etcétera, ¿no? Después de todos los miedos que ella tenía de compartir su vida con alguien más o de tener una relación otra vez, pues aquí vemos que ella sigue teniendo los mismos miedos, pero como ella misma lo dice, soy una humana y necesito tener algo que me consuele, algo que me diga, ok, no la vas a regar otra vez, sí es válido equivocarse. Es que ella empieza a hacer esta investigación sobre el matrimonio y lo relata de una manera bastante amena, como si tu amiga te estuviera contando su experiencia. Otra de las cosas que a mí me impresionan muchísimo de Elizabeth Gilbert y cómo ahonda dentro de estos conceptos tan complejos, vamos a decirlo así, como el amor y el matrimonio, es que no te da el mismo discurso romántico que te ponen en las películas o en los libros de que, ay, sí, cásate por amor y no sé. Ella dice, ok, sí, pero realmente el amor es tan frágil que por las mismas razones por las que te enamoraste, te puedes enamorar de alguien. Entonces, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa cuando inclusive tú amas a una persona, pero realmente no necesitas ese acuerdo, no necesitas ni siquiera testigos para estar con ella o con él, e incluso ella habla también de el matrimonio homosexual, deja muy en claro su postura sobre ese tema, que obviamente, como yo les digo, esto fue salido en 2010, ni siquiera estaba legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces es bastante interesante cuando lo lees y actualmente notas que hay ciertas problemáticas en la sociedad que todavía siguen, e inclusive
sabes que van a continuar. ¿Por qué? Porque como sociedad no tenemos una metodología muy correcta sobre lo que es el matrimonio. Cada quien tiene su propia definición del matrimonio. Es un libro que yo recomiendo muchísimo. Como ya dije, su desventaja es que no tiene tantos diálogos, entonces es un poco lento. Pero si a ti te gusta todo esto, o si te vas a casar, o si simplemente nunca te has querido casar, o si saliste de un divorcio, me gustaría que lo leyeras, te va a ayudar muchísimo. Francamente, yo no he pasado por ninguna de esas situaciones, pero me gustó mucho porque soy una persona muy independiente, una persona que muchas veces y por muchos años siempre pensó en que el matrimonio no tenía un sentido como tal. Entonces, ver este libro me amplió un poco más mis ideologías, y no es que no tenga sentido, es que para mí, para mis formas de pensar como sociedad, no tenemos establecido algo que se pueda adaptar, ¿saben?, a cada persona, sino que cada persona tiene un concepto distinto, y dentro de lo que cabe te das cuenta de que no estás tan equivocada, porque realmente no existe un equivocarse o un acertar dentro de este tipo de temas. El libro está muy bueno, tiene 311 páginas, obviamente le quitas lo de los agradecimientos y te encuentras con, les voy a decir, con 307 páginas, ¿ok? Si tú no quieres leer los agradecimientos, hay mucha gente que no los lee, que deberían de leerlos. De hecho, tiene un agradecimiento muy bonito este libro y frases muy padres acerca del matrimonio, e inclusive, no sé, es que creo que lo que más me gusta es que realmente es eso, es una investigación. Y sí es una novela, sí te cuenta cosas por las situaciones por las que pasan los personajes, por las que ella pasó durante todos sus viajes y demás. Pero más allá de eso es tomar el tema con un poco más de seriedad y a la vez no tanto, ¿saben? Y esa sería como mi recomendación de hoy, mi reseña. Tenía mucho tiempo que no les hacía video, pero no había tenido tiempo. Espero seguir con los videos en las próximas semanas. Por lo menos tratar de subirles un video a la semana, porque estoy un poco ocupada. Y pues eso sería todo. Por favor, si te gustó el video o si planeas leer este libro o ya leíste Comer, Rezar, Amar, te invito a que te suscribas a mi canal. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver. Cuídense un montón. Que cada paso que den esté lleno de luz. Adiós.